La persona que les voy a presentar ahora lo conozco hace muchos años, desde la Plaza Altamira, un hombre que estaba en la resistencia todo el tiempo, que ha luchado, tiene su canal de YouTube, Venezuela Vetada, al cual los invito a que lo visiten. Y aparte de eso, este hombre ha hablado muy claro siempre. Estamos hablando nada menos y nada más de el activista político de la resistencia, Noel Alejandro Leal Rojas, a quien le doy la más cordial bienvenida a su programa, Plomo Parejo. Bienvenido, Noel. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Noel? Bueno, ¿y qué pasó con la imagen de Noel? Buenas tardes. No aparece Noel. Pero sí está ahí en línea. ¿Cómo estás, Noel? ¿Cómo te va? Bien, bien, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, me alegra mucho que estés acá. Y yo te he querido invitar, no sé qué opinas, para empezar, de estos dos videos que pusimos iniciando el programa, porque esto es grave. Recuérdate que aquí se han ido más de 8 millones de venezolanos. Aparte de eso, han aparecido muchos niños por los lados de Colombia, niños perdidos en la selva del Darién, y aquí el régimen no ha dicho nada. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Mira, es un problema que tenemos muy viejo, porque no solo es esta etapa, tenemos que recordar a aquellos niños que desaparecieron cuando les daba de Vargas. Así es. Ya un ruido fuerte durante todo el periodo de chavismo. Así es. Pero fíjate, el país está convulsionado y parece que hay un nuevo auge de gente que se manifiesta por ir a solucionar el problema de Venezuela y la salida del régimen a través de la vía electoral. Sin embargo, habemos muchas personas que estamos claros que la vía electoral no va a dar ninguna solución, y mucho menos con lo que han planteado diferentes representantes de esto que llaman revolución. Personajes como Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello, como Vladimir Padrino, como Jorge Rodríguez, y pare de contar. Yo quiero oír la opinión tuya. ¿La salida tú la ves como vía electoral o hay que mantenerse en la resistencia? Mira, es lógico que la gente quiera vivir en la fantasía, pero es muy importante entender que nunca ha habido desde el proceso constituyente de 1999 ningún tipo de vía ni política, ni jurídica, ni legislativa y mucho menos electoral. Eso la gente tiene que terminar de entenderlo para poder comprender el tamaño del teatro que hemos vivido durante todos estos años. Cómo ha sido que la población esté constantemente adormecida, cómo ha sido enviada una y otra vez al matadero electoral. Desde 1999 en Venezuela se abolió lo que quedaba de Estado de Derecho, y todo lo que se ha vivido es una fantasía en la cual han participado todos los sectores del país muy felices. Lamentablemente eso es una realidad que tiene que ser enfrentada, más allá del sector político, el sector comunicacional, académico, el sector económico, todos, incluyendo el religioso, han participado felices en mentirle al país y han usado al país para que voto a voto sean tontos útiles que han ido democratizando la tiranía o vistiendo de democracia la instalación de esta desgracia. Pero fíjate, hablaste de teatro. Cuando tú hablas de teatro, ¿quién monta el teatro? ¿Lo monta quién? ¿El régimen? ¿Los políticos que dicen ser de oposición? ¿O el ciudadano que está en las calles? Porque hay que reconocer una cosa. Ha salido gente a las calles y ya se ve cómo también empieza a brotar la violencia por parte de los exaltados, de los inadaptados que militan en el chavismo, porque son inadaptados, porque simplemente si te hablan por un lado de democracia, pero cuando la gente sale a acompañar el líder político que sea o el candidato que sea y la respuesta de los militantes del régimen es la agresión, entonces no sé si eso también forma parte del teatro. Quiero oír tu opinión al respecto. Mira, nosotros vivimos bajo un régimen socialista, izquierda vegetariana en la oposición, izquierda carnívora ejerciendo el gobierno. Usa a la gente, es lo propio que hace un régimen. Es imposible que este régimen que tiene ese tentáculo completo, ese aparato que toma todo, gobierno y oposición, no use a la gente. Esa es la gracia principal de todo esto. La gente lamentablemente ha servido de manera muy dúctil a los intereses del proceso revolucionario. Por eso es que todo esto hay que mirarlo con una óptica bien grande, dejar los personalismos y hasta entender que todo lo que ha sido el servicio de la oposición ha traído beneficio directo al gobierno. La gente tiene que hacer su mea culpa porque tiene que dejarse de mentir.
comprender que lo han usado, que lamentablemente mucha de la población ha sido tonto útil de este aparato de la dirigencia opositora. Dirigencia opositora que comulga ideológicamente con lo que hace el gobierno y que teme profundamente un cambio radical que los desplace a ellos de sus lugares. Temen más eso que hasta el propio gobierno. El gobierno está absolutamente consciente de lo que hace. Está ahí para destruir a Venezuela, para destruir al venezolano, y se siente cómodo porque lo que se viste de oposición no hacen nada realmente para desplazarlo. Más bien ha facilitado todo el proceso de destruir a Venezuela. Entonces, la población tiene que darse cuenta primero de que históricamente ha sido usada, hacer su mea culpa en ese sentido y avanzar. ¿Cómo se avanza? Que es la gran pregunta frente a esta realidad, despertando y entendiendo el mensaje, comprendiendo primero el problema ideológico que significa que vivamos con un gobierno y una oposición que ambos son socialistas, comprendiendo cuánto vale Venezuela para darse una idea sobre el nivel de la traición. La traición es inmensa, Iván, y eso es lo que se tiene que el país despertar. ¿Cómo se identifica el nivel de esa traición? Entendiendo lo ideológico y entendiendo el mensaje. Si el mensaje que ha venido vistiendo al país de democracia todos estos años, una y otra vez, es el mismo que siguen repitiéndose hoy, hasta son los mismos protagonistas de entonces, ya el despertar se hace más fácil, ¿no? Claro. Ahora, fíjate una cosa, Noel, tú hablas de traición, tú hablas también de que la gente tiene que despertar, pero pareciera que hay un despertar de la gente. Si el régimen está tan atornillado al poder, por decirlo así, y está tan seguro y sabe lo que hace, ¿por qué le molesta que la gente salga a la calle? Porque el control que ejerce el gobierno es una cosa muy clara. Mira, hay un momento que tú tienes que subir a la gente, que la gente salga a la calle para que se vea que hay un espíritu de protesta y sobre todo, por parte del aparato de inteligencia del gobierno, detectar quién mueve gente, quién de verdad enciende a la gente que puede dar tanto movilización como enfrentamiento en las calles. Eso es algo que el gobierno sabe muy bien colocar y para eso cuenta con sectores del aparato opositor que inflan a la sociedad en un momento para luego desinflarla. Hace años, en el 2016, yo escribí un artículo que se llamaba "Lo que le falta es matar la desobediencia civil", y ahí enumeré cómo la oposición había colaborado en matar los distintos tipos de protestas y cómo preveía lo que iba a suceder en el 2007. En el 2007 fue la última instalación de gente en la calle con fuerza y lo mataron con lo que ayer fue 16 de junio, aquel compartir que hicieron donde pusieron a la gente a firmar un bote de papelitos, el 16J. Y con eso mataron la desobediencia civil en ese momento. El gobierno sabe cómo llevar ese timing, cuándo voy a acelerarlo, y para eso cuenta con sus operadores en el bando opositor. Muchos lo hacen de manera inocente, de manera realmente confiada, por un profundo desconocimiento político, pero ellos obedecen sin estar conscientes a las instrucciones que envía el gobierno a través de otros aparatos opositores. Y eso no es nuevo. La gente tiene que terminar de comprender que eso es una realidad que no es nueva, que es vieja, es constante, y para eso ha servido ese aparato opositor y para eso va a seguir funcionando las nuevas caras o nuevas voces, nuevos partidos que mantengan el mismo mensaje de fondo. Si el mismo mensaje de fondo es socialismo, si el mismo mensaje de fondo es vestir de democracia a la tiranía, por supuesto lo que tú vas a tener es el mismo resultado. Sin embargo, yo veo que hay un entusiasmo popular, y eso se ve en las calles, no solo de Caracas, sino también del interior de la República. Se ve un entusiasmo en Venezuela, no así en el exterior, porque cuando llamaron a inscribirse para las primarias, bueno, creo que llegaron escasamente a 200,000 y tantos ciudadanos que se inscribieron para participar en esas elecciones primarias. Pero si la solución no está por el lado electoral, yo quiero que vayas pensando, porque voy a leer unos mensajes de texto de nuestros seguidores en el programa, porque ellos también tienen derecho a participar y a ser escuchados. Yo voy a leer unos mensajes de texto y yo te preguntaría a ti, ¿qué debe hacer entonces la población? ¿Qué debe hacer ese liderazgo político que tenga credibilidad? Porque ya un gran número de supuestos opositores, nadie les cree. Ayer veía yo en las redes sociales al señor Julio Borges invitando a leer una columna, algo que él sacó para que lo leyeran. Ese señor no tiene credibilidad, pero hay muchos que están en el país que dicen ser opositores
y son aliados, cohabitantes del régimen. Yo quiero escuchar tu respuesta después que yo lea los mensajes que mandan los plomovidentes. Vamos a ver qué dicen los plomovidentes. Gladys Josefina Hortapino, vamos a dejar que Esperanza nos deja este invitado desde Caracas. Buenas tardes. Ajá, otro mensaje más. Dice Ave Águila. Y es en la frontera de USA y México donde el tráfico humano a nivel mundial es grande y ya se podrán imaginar que la guerra de Ucrania también es río revuelto. Andrés de Cario, excelente invitado. Tenemos a Lourdes Arteaga, Lourdes siempre pendiente del programa. Buenas tardes, Iván, equipo de Plomo Parejo y a todos los plomovidentes. Juan Romero, buenas tardes, amigo Plomo Parejo. Iván Ballesteros, saludo desde Pittsburgh, Pensilvania. O sea, este es el programa que traspasa las fronteras. Betty Soto, luego los veo en diferido usando los pocos datos del teléfono. Se fue el servicio de electricidad a las 5:40 p.m., zona de Bellomonte, Sabana Grande. ¿Cuándo no es Pascua en diciembre? Betty Soto, buenas tardes, estimado y muy querido Iván Ballesteros, desde Caracas, Venezuela. Bueno, se le fue la luz, le apagaron la luz. Eduardo Carvajal Torbay, del Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre Internacional. Saludos, Iván y Noel. Lourdes Arteaga, exactamente lo que dice Iván, de que ya los políticos perdieron credibilidad. Muchos estamos muy claros. Pero bueno, vamos a darle ahora la oportunidad a nuestro invitado Noel Leal Rojas, que nos diga qué vamos a hacer entonces, porque la gente está en la calle, la gente quiere un cambio, la situación es apremiante, pero sin embargo, aquí hay mucho fervor, mucha gente en la calle, pero los que están en el exterior apenas se inscribieron. Te escuchamos, Noel Leal. Yo no veo el entusiasmo de la gente en la calle con respecto a la primaria, Iván. Yo siento misma apatía por parte tanto en el interior, tanto en el país como en el exterior. Y es una apatía absolutamente lógica, y eso es parte de un avance realmente positivo. Lo primero, para poder ir despertando la realidad, es desconocer toda esta estructura que lo que va a hacer es volver a encasillar al país en algún tipo de matadero electoral, bien sea el matadero electoral de solo de las primarias para conseguir un nuevo líder opositor, o el matadero electoral completo de llevar a la gente al CNE. Entonces, mientras la gente vaya empezando a entender que ese desconocer no es solo al gobierno, sino desconocer al régimen socialista completo, es decir, que se incluye a esa oposición, más pronto se podrá decir, podremos recuperar a Venezuela. Porque mientras aquella palestra opositora tenga algún tipo de espacio o reconocimiento por parte de la sociedad, lo único que va a hacer la sociedad venezolana es retroceder. Mientras esa palestra de oposición siga recibiendo apoyo de una sociedad veleta, porque es una cosa que es lamentable de nuestra sociedad es muy veleta, no se centra. Ya no puede ser que la misma sociedad que fue burlada en el 2005, fue burlada de nuevo en el 2006, fue burlada en el 2010, en el 2012, en el 2013, vuelva a creer en esta gente en el 2015, salga a aplaudir una caricatura como Guaidó en el 2019, que se vuelva hoy a esperanzar con algo que proviene de allí, es una cosa muy, muy triste. Entonces la sociedad tiene que dejar el comportamiento veleta, centrarse, desconocer todo el aparato, para que la tiranía tenga que enfrentarse a su verdad. Ya nadie me cree el cuento. Si ya nadie me cree el cuento. Pero fíjate una cosa, Noel. Yo soy de los que piensan que todo lo que se haga para enfrentar al régimen es válido. Claro, yo soy como tú, de la línea dura. No, perdón, yo soy de la línea dura, ¿no? Pero tú no crees que hay que atacar por diferentes flancos, porque si no, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué se puede hacer? Todos queremos cambiar el régimen, todos queremos que se vaya el socialismo y toda la pandilla de ampones que lo conforman. Pero ¿cuál es la solución entonces que tenemos que hacer? Porque la gente no ha sido perseverante en la calle y la gente tiene mucho temor. Y cuando se quiere lograr un cambio, si es de manera violenta, bueno, hay que arriesgar, como lo ha sucedido en otros países.
La gente tiene que imponerse como se le ha impuesto a muchísimas dictaduras y aquí se le impuso a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Te escucho. Ok, hay dos puntos importantes. Lo primero es que entender que esto no es una dictadura, esto es una tiranía. Por lo tanto, no tiene eje legítimo y las dictaduras tienen otros conceptos, no el de la tiranía. La tiranía no tiene paz con la miseria. Eso es otra cosa muy clara que tiene que entender la sociedad. La sociedad tiene que hacerse un autoexamen. ¿Ha habido algún tipo de beneficio en los procesos electorales? No. ¿Ha habido algún tipo de beneficio en los llamados a diálogo? No. Entonces eso ya mata el hecho de que hay que hacer todo, porque te identifica más bien todo lo que ha oxigenado al gobierno. Eso es importante que se entienda. ¿Cuánto se ha oxigenado el régimen completo, gobierno y oposición con cada uno de los eventos electorales? ¿Cuánto se ha oxigenado el gobierno y oposición con cada uno de los diálogos? Entonces la gente debería terminar de entender que no es hacer todo, sino hacer lo correcto. Y eso es básico para poder comprender de verdad el problema. Lo otro que es muy, muy importante con respecto a qué debe hacer la población tiene que prepararse y convertirse en una masa crítica de pensamiento. Es decir, no hacemos nada preparándonos con salidas a la calle, las cuales son muy importantes, son vitales, si las mismas no tienen un contenido ideológico y un entendimiento de cuál es el problema. Si la gente cree que el problema es que el gobierno se roban los reales y no alcanza para el pollito, papel toalé, como les decía el degenerado de Capriles, por supuesto la población no está entendiendo el verdadero problema, la gente no está comprendiendo qué es lo que está haciendo el régimen. Entonces la gente se puede calmar si mañana le ofrecen una nueva bolsa plata, y no es eso. Es el país lo que se perdió, la soberanía se entregó, este desangrar humano que ha quebrado cualquier cantidad de familias, que la ha destruido, es tener este país que damos vergüenza ante el mundo frente a la realidad de un país que se ha retrasado frente al desarrollo global. Entonces, viendo todo eso es hacia donde tenemos que empezar a llevar a la gente, al entendimiento de lo perdido. ¿Y cómo fue que lo perdido lo hicieron codo a codo gobierno y oposición? Para que se entienda que no es hacer todo a la vez, porque todo a la vez beneficia a la oposición, que por supuesto le da a ir al gobierno. Eso es clave para entender el problema. Si nosotros aprendemos a englobar al gobierno y oposición como una sola cosa, el país va a poder encontrar una luz distinta. Y eso incluye, y es muy importante que el país termine de utilizar ese concepto de que cree que el problema es Julio Borges, vamos a luz, la otra, el otro, no. El problema es un concepto general de socialismo, colaboracionismo y traición a la patria. Entonces, la gente tiene que reencontrarse con Venezuela, tiene que reencontrarse con su fuero interno, hacerse una gran cantidad de preguntas, y la primera, quizás más importante, es entender cómo es que fuimos usados, cómo es que estamos en esta situación, cómo permitimos que el país se perdiera de esta manera. Y allí viene la segunda pregunta. Yo no sé de política, entonces ¿a quién escuché? ¿A quién me estuvo guiando? ¿Por qué yo hice esto consciente de que ya había oído que las elecciones son fraudulentas? Esas son las preguntas que tiene que empezar a hacerse la gente para poder descubrir dónde está el daño, asumir su mea culpa, asumir su responsabilidad y prepararse para un mañana. El mañana en el cual la tiranía tenga que ejercer de verdad de tiranía, porque se le acabó la fachada de la oposición que la vestía de democracia. Porque esa es una parte muy dura, la que todavía nos falta por recorrer, mucho más dura que la que estamos viviendo. En el momento en que la tiranía ejerza formalmente como tiranía, porque se acabó la fachada democrática. Ok, pero a la tiranía no le importa que lo vean como tirano, no le importa hacer lo que se hace, exacto, lo que ellos saben hacer: maltratar, asesinar, torturar, perseguir, encarcelar, poner a la gente de rodillas. ¿Cómo canalizamos todo ese movimiento si no hay líderes políticos o líderes sociales que aglutinen todo ese malestar popular o esa acción de cambio que quiere la gente, cuando más bien los propios políticos se han encargado de vender a la gente, de desmovilizar la calle? O sea, pareciera que estamos en una situación muy similar a lo que vivió en el pasado Zimbabue, cuando Robert Mugabe era el tirano de Zimbabue. Entonces, ¿cómo se canaliza todo eso, Noel? Bueno, ahorita utilizamos una de las
palabras que son claves en esto, la construcción de la masa crítica. La sociedad tiene que aprender a pensar, Iván, y es un asunto que es difícil, pero la sociedad tiene que aprender a pensar. Por eso viene todo este fenómeno de redescubrimiento sobre cómo fue que llegamos aquí, cómo fue que vivimos esta tradición tan gigantesca, cuáles fueron los mensajes y quiénes fueron los mensajeros. Eso es fundamental para que la sociedad pueda rechazar todo lo que le ha hecho daño. A medida de que eso está sucediendo, esa masa crítica empieza a identificar una vanguardia. Esa vanguardia tiene que haber estado clara desde el concepto político desde el inicio, tanto el ideológico como la tradición, no haber estado bailando pegado con el concepto opositor, entender qué es el socialismo para no decir, yo no sabía que el otro era socialista, sino entender la verdad del problema para poder hacer que la masa crítica encuentre en esa vanguardia el espacio para enfrentarlo. Ahora, cuando dices la tiranía no tiene problema de que se vea, sí lo tiene. Y el problema es que para eso ha tenido la oposición todo el tiempo. Cada vez que la tiranía se excede en su capacidad criminal, la oposición le da oxígeno. La oposición llama a diálogo, la oposición acepta elecciones, la oposición sale y aplaude a un criminal como Rodríguez Torres. Eso se ha hecho en este país. La oposición ha salido y aplaude a una criminal como Luis Ortega Díaz. La oposición ha salido y se pone de lo más contenta cuando la caricatura de Juan Guaidó subía a la tarima a cuanto chavista se le ocurría. ¿Cómo el país acepta eso? Claro, le abre los brazos. Exacto, ahí está. Pero ¿no será que la población la acostumbraron o está acostumbrada la oposición a tener un mesías? A tener un mesías, sí, vamos a quitarle la normal. Y eso es normal, Iván, eso es normal. Las poblaciones necesitan liderazgo. Eso es algo que es vital. Eso no es algo que se va a venir y se va a montar mañana. No siempre. Y no es solo la población venezolana, eso es global. Eso tiene que entenderse. El asunto es desplazar el liderazgo que está viciado. Y para eso se toman los conceptos que te estaba diciendo. ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Qué estuve escuchando que me hizo adormecerme y entregar el país? Por eso es que es tan importante que la sociedad haga su mea culpa y que para que el mea culpa sea efectivo, la sociedad tiene que terminar de comprender cuál es la diferencia entre mi responsabilidad como ciudadano común y la responsabilidad del dirigente político y comunicacional. Entonces, cuando te das cuenta de que el dirigente político no tiene tu mismo nivel de responsabilidad, que son niveles de responsabilidad realmente distintos, porque tú como ciudadano común necesitas liderazgo y por lo tanto escuchaste a un liderazgo que te engañó de manera descarada o un liderazgo profundamente idiota, porque aquí hay nada más dos espacios para la identificación del liderazgo que ha hecho posible la entrega del país. O es profundamente colaboracionista o es profundamente idiota. No hay otro espacio. Son 25 años, es un cuarto de siglo de esta desgracia. Desgracia que estaba clara desde el inicio. Entonces, ahí es cuando la sociedad tiene que hacerse sus preguntas. Primero asumir su mea culpa y después ver, yo no soy el líder, ¿quién me guió? Claro. Sin embargo, en tiempos pasados, y tú aclaraste muy bien la diferencia que hay en la actualidad, que es una dictadura y que es una tiranía. Durante este tiempo de tiranía, yo no veo tampoco un acuerdo en un liderazgo que pudiera ponerse de acuerdo para canalizar al pueblo, para enfrentar a esta tiranía, sino todo lo contrario. Le gustan las elecciones, tú mismo lo has dicho, le gusta darle oxígeno al régimen, la gente cree en esos partidos políticos, inclusive cae en la reincidencia. O sea, yo por lo menos no entiendo cómo puede Capriles Radosky tener seguidores cuando ha traicionado 2 veces al pueblo, como Rosales puede tener seguidores y la gente cree y la gente sale a votar, no se da cuenta que esta gente se entiende con el régimen. Entonces, ¿tú crees que pueda surgir, será de la sociedad civil, de la población, líderes que pudiesen unir a toda la población, canalizar, como diríamos en criollo, esa rechera popular para enfrentar esta tiranía? Fíjate, ahorita hiciste el punto que Capriles traicionó 2 veces al país. Capriles entregó el Congreso del 99. Es lo primero que debería el país recordarlo. Entonces el país, si el país fuese un poquito serio, hubiese recordado que entregó el Congreso del 99 y jamás hubiese sido ni siquiera alcalde de Baruta. Y es cuando el país tiene que ponerse serio frente a esta realidad. Lo hicieron alcalde 2 veces, gobernador 2 veces, candidato presidencial 3 veces. Entonces el país tiene que enfrentar sus realidades, porque mea culpa es viejo y la traición no es nueva. En cuanto a
ese nuevo liderazgo. Ese nuevo liderazgo tampoco va a estar loco como para salir a quemarse sin que exista esa masa crítica. Eso se compensa parte y parte. Entonces, si tú mañana muestras un nuevo liderazgo y ese nuevo liderazgo tira el mensaje correcto a un vacío, ese liderazgo se quema. Pero si ya hay un componente social que no quiere mentirse más y aprendió a identificar lo que vale Venezuela, por supuesto, esa vanguardia llevará el mensaje correcto y encontrará de inmediato la conexión con una masa crítica que quiere recuperar su país. Mientras tanto, no va a haber ese tipo de posibilidades. Lo primero es hacer que la sociedad venezolana despierte, y ese despertar se basa principalmente en entender quién nos usó, por qué nos usaron, cómo fue que llegamos a esto y cuál fue el mensaje. Porque si la gente se queda nada más en las caras de esas mismas barajitas, mañana le vienen con el mismo mensaje, como está sucediendo hoy, para volver a cambiar la carita, pero dejar el mismo mensaje. O sea, por lo que me está diciendo, entonces, ese nuevo liderazgo que surgiera de la población, de la sociedad civil o de nuevas organizaciones políticas, tendría que ser un trabajo, si se quiere, hasta en la clandestinidad, de una organización clandestina para poder enfrentar esta tiranía. No necesariamente, porque precisamente el asunto es que el mensaje se haga masivo. Yo creo que lo que es fundamental es dejar de decirle al país mentiras. Es hacer enfrentar al país su realidad. Es dejar de decir mentiras. Mira, lo que está sucediendo en Europa ahorita con el nuevo diálogo, yo creo que ayuda muchísimo a que la gente entienda el nivel de la cochinada. Hace una semana vimos a Jorge Rodríguez gritando desde el hemiciclo cualquier cantidad de barbaridades contra Europa, y hoy está su hermana Delcy allí feliz, abrazada a Sánchez, a la von der Leyen y a todos los demás. Entonces, pero la gente tiene que entender que no solo es que business is business, o que esto es realpolitik, no, la revolución es una sola y un aparato ideológico que ha hecho posible que esto funcione. Si en Latinoamérica nos encontramos con el fenómeno carnívoro del Foro de Sao Paulo, tenemos que encontrar que también el gobierno hace todo el soporte en la izquierda vegetariana a nivel global de la Internacional Socialista, y lo que nos ve hoy en esa llegada de Delcy Europa es parte de ese soporte, es comprender ese tipo de realidades. Entonces la sociedad, cuando ve esa verdad y no le está llenando de pendejadas la cabeza, encuentra qué es lo que nosotros podemos hacer como país. Y ahí está la clave de todo esto: dejar de mentirle a la gente y dejar de mentirse como ciudadano. Quien crea hoy en la fantasía electoral se miente de manera descarada. Quien crea hoy que existe cualquier tipo de posibilidad de salida jurídica o legislativa a esta desgracia, se miente de manera descarada. Todo el que agarre el librito ridículo ese que llama Constitución del 99 solo está trabajando para ponerle al país una camisa de fuerza contra su derecho natural a la libertad. Eso el país tiene que terminar de respetarlo para terminar de comprender dónde estará el camino. Pero tú no crees que la población se acostumbró a que le mientan, porque la mentira no arranca con la tiranía. La mentira arranca desde lo que llama la tiranía la Cuarta República, cuando la gente se acostumbró que en campaña electoral los adecos te regalaban una plancha de zinc, un saco de cemento, cuando te daban dádiva, el rey o la tiranía está usando lo mismo, pero de otra forma, de otra manera, pero igualito tiene a la población de rodillas. Yo creo que la población ahí verdaderamente o no ha madurado o se acostumbró al régimen, la tiranía, el gobierno protector que te lo da todo y que tú no te lo das nada. Incluso ahorita bajo la tiranía hay gente que sin trabajar come, porque le dan 2 bolsas, porque le dan unos bonos y la gente vive pendiente del bono. La gente se acostumbró y parece que como vaya viniendo vamos viendo. Si ves mucho de lo que se forma en el exterior, hay unos que están pasando aceite, hay unos que están trabajando, pero hay otros que están en la Dolce Vita, bonchando, y tú simplemente te metes en una red social y ves gente bailando, gente gozando, gente mostrándote el plato de comida que se va a comer. Ajá, entonces, ¿cómo hacemos? Tú sabes que los cambios generales de países no son de la población en pleno. Por eso es que yo vuelvo a llamar a la gracia de la masa crítica. Es ese sector de la sociedad venezolana que puede despertar a la realidad. Tú sabes que un proceso revolucionario como este, lo primero que hace es atacar a la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media es la pensante,
es la que estimula a la sociedad en todo sentido, es la que logra hacer que toda la sociedad se pueda movilizar. Parte del arte, lo que logró hacer muy bien el gobierno de oposición, es matar a la clase media. La oposición se fajó en darle al país la idea de que la clase media profesional venezolana tenía que huir. Huye, y no a darle valor a lo que vale Venezuela. Yo no juzgo a ningún venezolano que se haya ido, pero una cosa es el perseguido y otra cosa es el que se fue y no valoró lo que tenía. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos a comprender cuánto vale Venezuela y quienes nos facilitaron, hicieron posible que nos la quitaran. La sociedad en pleno, en cualquier país, no solo el venezolano, no solo es que está acostumbrada a la mentira, no solo es que necesita liderazgo mesiánico, no solo es que simplemente se niega a despertar, todavía siguen con conceptos increíblemente errados porque no entienden básicamente la diferencia entre tiranía y dictadura. Eso no se lo puedes pedir a la sociedad en general, pero sí está obligada una vanguardia a dejar colar eso hacia la masa crítica. Y si eso no se está haciendo, es en donde estamos fallando y es hacia donde debemos direccionar. No sé, dejar el mecanismo tradicional de creer que hay que llevar a la gente bozaleada para algún lado, porque no tienes los recursos, no tienes la estructura y sería muy fácil bombardeado por la tiranía. Entonces lo que queda es despertar el amor patrio, despertar el sentimiento del país, despertar el entendimiento por parte de los que sí quieren recuperar su país, no por parte del bozaleado, ni por parte del enchufado, no, es por parte del venezolano que siente que le arrebataron su vida. Y allí no solo se interconectan todos esos, sino también se interconectan los que están afuera, los que están viendo a su vieja que está mal en el país, los que están viendo que el desarrollo de oportunidades de sus hijos en su tierra sería muy distinto al miedo al bullying, al miedo a cada una de las cosas que están viviendo en sus países, que si ven una oportunidad de desarrollo académica para sus hijos, están viendo a sus hijos transformándose en algo que simplemente no quieren. Entonces, la oportunidad está en recuperar el país. Para hacerlo viene primero esto, pensar, dejar de mentirse y pensar. Bueno, pero vamos a preguntarle a producción, ¿qué dicen los plomovidentes? Producción, vamos a ver, Lourdes Arteaga. Lamentablemente muchos están como la mujer que el marido maltrata, que dicen, mátame, pero no me deje. Bueno, por ahí hay uno que le pegan cacho, le decía, pégame cacho, pero no me deje, imagínate. Señor Plomo Parejo, ¿quieren ver nuevo liderazgo? Ahora tiene allí en conversación a ese líder, y como él habemos miles que pensamos igual. Lo felicito, ábrale los micrófonos y téngalo más tiempo allí. La mayoría lo sabe, pero no saben qué hacer y optan por ignorarlo, dice Clint Kirby Livingston Córdoba, clase de los ciudadanos de cómo pensar, ya basta con ser borregos. Gladys Josefina Horta Pino dice, es más, le digo que me da terror con algunas personas que aún creen con ciertos personeros del régimen. ¿Qué más tenemos? Eduardo Carvajal Torbay, esos nuevos líderes deben contribuir a derrocar la tiranía y refundar la República de Venezuela. Todos remando en la misma dirección, cambio del sistema. Tiene que comprenderse eso, que es necesario, Iván, tiene que comprenderse eso, que es necesaria una real ruptura. Es necesaria una real ruptura. Y por eso te tengo una pregunta preparada. O sea, cuando todo esto pase o cuando empecemos verdaderamente a enfrentar para derrocar definitivamente a la tiranía, yo creo que no solo tenemos que salir de la tiranía. ¿Tú no piensas que también tenemos que barrer con todo ese liderazgo podrido de esos partidos pervertidos que hay en Venezuela? Por eso constantemente insisto que hay que dejar atrás lo que nos tiene aquí y lo que nos trajo hasta aquí. Para eso es la identificación del concepto tanto del socialismo y del colaboracionismo, para poder englobar conceptos. La gente siempre dice que no hay que generalizar. El asunto es que ellos nos llevaron una y otra vez al matadero electoral y todos sabían que es un imposible. Entonces vamos a generalizar de manera clara para ponerlos atrás. El asunto es ese, Iván. La ruptura del país para la construcción de un mañana. Lo primero es que el país tiene que comprender que es una ruptura. Y es una ruptura, repito, que va más allá de sus actores políticos. Hay un daño increíble
de lo que he llamado yo los degeneradores de opinión. Los degeneradores de opinión, que es toda esa casta comunicacional y la casta académica venezolana, hija completa de aquellos 911 firmantes, que han hecho posible la destrucción de Venezuela. Tan claro como eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque comulgan ideológicamente con este desastre. Les gusta el socialismo, tienen miedo al orden, tienen miedo a la responsabilidad que implica la libertad. La serie de libertades a construir se basan en ser responsables, y nuestro país está amamantado con una teta de irresponsabilidad durante años, y eso tiene que parar. Y entonces cuando se para eso, también tienen que entrar en ese de parar y cambiar los factores de poder que mueven una sociedad y que mueven un país. Entonces ese sector privado, ese sector económico, darse cuenta de que lo que han hecho simplemente es escarbar una mina y tener que repartir, cuando la oportunidad frente a un país que tiene todo y en un país donde está todo por hacer es simplemente increíble. Porque si algo tiene Venezuela es una oportunidad de desarrollarse, de crecer, de ser ese faro. Tú sabes que hay otra frase que yo siempre quiero que la gente recuerde. Venezuela fue un faro de libertad y desarrollo en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Terrible enfrentar esa realidad, pero es increíble porque es la realidad. Durante la época de la pseudodemocracia nosotros vivimos un proceso de si la mayor movilidad social y todo lo demás, pero cuando se examinan los números económicos, es decir, cuando se hace un análisis de costo-valor, precio-valor, es bien negativo en general. Y entonces vemos esa inmensa cantidad de dinero que entró durante los años de la pseudodemocracia y cómo se usaron. Se usaron tan mal que se justificó la llegada de algo como Chávez. Entonces la gente no puede venir a regodearse hoy en día en la cuarta, es que si en los adecos, que si en Copec, no, eso lo que hizo fue daño a un país que tenía posibilidades de fueron peores que Pérez Jiménez y parieron o defecaron esto que llaman socialismo ahora. Ahí está. Así es. Lo primero que fíjate una cosa, con lo que tú estás diciendo me trae la memoria. Hoy me dieron una información que yo quería corroborar para sacarla en el programa y después le dije a la producción, eso no va, porque hablé con una profesora de la Universidad Central de Venezuela y me dijo, mira, a ver, aquí en la universidad todo está cambiando y se va a hacer una apertura democrática, porque aquí ya las cosas se estaban haciendo al estilo chavismo. Aquí se imponen las cosas y así es que van. Y qué bueno, ¿no? Porque cuando me dicen eso, yo digo que el cambio, entonces, tiene que ser en la educación, tú lo acabas de decir, en la industria, en las empresas, en el trabajo, en la conciencia de la gente, todo tiene que cambiar para tener un mejor país, porque tú lo acabas de decir. O sea, cuando tú evalúas los números de Pérez Jiménez, resulta que los números no eran malos, pero los satanizó estos partidos de la Cuarta República porque no les convenía. Y tú lo acabas de decir, tuvieron mucho más dinero que Pérez Jiménez, hicieron muchísimo menos, en más tiempo y con más dinero que Pérez Jiménez. Pero vamos a ver qué dicen los promovidentes. Clint Kirby Livingston Córdoba, te votaste con ese entrevistado de altura. Hay que despertar a la gente y el despertador lo tienes allí en los micrófonos. ¿Qué más tenemos, producción? Betty Soto, por eso he dicho que nos han utilizado durante 64 años. ¿Qué más, producción? Betty Soto, es muy cierto lo que dice el invitado, mal amamantados. Sí, nos están dando leche piche. Plomo Parejo, con ellos sin misericordia ni piedad, así es. No hay que creerles el Padre Nuestro, sino los recen de rodillas. Betty Soto, la ciudadanía debe dar una lección a los azules traidores. Pero fíjate una cosa, los cambios, Noel Leal, se tienen que dar dentro de la misma Fuerza Armada, que era una institución que tenía credibilidad, respeto. ¿Qué piensas tú que debe cambiar en la Fuerza Armada, donde ya ahora hay hasta crímenes pasionales, donde el movimiento LGBTI también está dentro de la Fuerza Armada? Entonces, y por si fuera poco, la tiranía politizó totalmente a la Fuerza Armada. ¿Qué cambio piensas tú que se debe dar a lo interno de la Fuerza Armada para tener una Fuerza Armada robusta, respetable y no politizada? Politizarla. Fíjate que es una cosa bien difícil de entender.
El daño hecho por el proceso revolucionario es muy grande. El proceso revolucionario penetró la Fuerza Armada y la corrompió primero con el Plan Pro Patria, el Plan Bolívar 2000, la fue pudriendo. Después la hizo que se pervirtiera con una inyección increíble de narcotráfico. Mientras hacía eso, dándole esa posibilidad de que se pervirtiera, se pudriese, le fue instalando una serie de comisarios políticos. Junto con los comisarios políticos que controlaban, también fue instalando lo más peligroso, que es el adoctrinamiento. La gente que cree que esto nada más son un grupo de ladrones y esto y lo otro, y no entienden el adoctrinamiento, tanto el de las Fuerzas Armadas como el que existe en las escuelas, simplemente es porque no entienden lo que es un proceso revolucionario y viven hablando la pendejada pareja sin entender la realidad. Volviendo al caso de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se politiza las Fuerzas Armadas hacia lo correcto? Tenemos una cosa que es buenísima, Lavillos. Lavillos. Lavillo, la orquesta, Villo. Ajá. ¿Te acuerdas aquella canción? La Marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, los cadetes tienen sable y la guardia su cañón. Y lo que más me gusta son los guardias nacionales en completa formación. Ahí está la clave, orgullo. La sociedad venezolana veía en su Fuerza Armada el factor de institución, de orgullo, de seguridad. Todo eso se perdió y la Fuerza Armada hoy es símbolo de repudio. La Fuerza Armada destruyó su herencia como lo que fue el Ejército Libertador. La Fuerza Armada, que era esas glorias, que dio todo ese espacio futuro de orden, que todo lo que uno ve cuando veía el paseo de los próceres, la entrada del círculo militar, cuando pasaba por las zonas militares de Maracay, cuando uno iba al campo de Carabobo y veía alguna parada, eso. ¿Cómo es posible que la Fuerza Armada haya querido convertirse en una guardia pretoriana mediocre, en una milicia mediocre, y no identificarse con aquella canción que nos unía a civiles y militares en una sola cosa, el orgullo de ser venezolano, con uniforme o sin uniforme, el orgullo de ser venezolano? Entonces, la politización de la Fuerza Armada se basa en un proceso ideológico absolutamente contrario al socialismo. Las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, existe la verticalidad. Y la verticalidad tiene un sinónimo en política, derecha. Punto. Politización de derecha. Sin embargo, pareciera que dentro de la Fuerza Armada tampoco han comprendido lo que está haciendo la tiranía, y lo que está haciendo es destruir lo que queda de Fuerza Armada para darle paso a una milicia pretoriana, una milicia que no es otra cosa que militantes políticos del chavismo uniformados. Así lo veo yo como militar retirado, porque los militares pisotearon todos los valores, todos los principios que aprendieron, no solo en el hogar, sino en las escuelas militares, en las escuelas de formación, de perfeccionamiento de los militares. Se olvidaron de los logros que obtuvieron en el pasado, sobre todo en la lucha guerrillera, y hoy comparten los mismos platos de comida y en la misma mesa con los que persiguieron anteriormente. ¿Tú no lo ves así? Totalmente. Precisamente en el 2007 escribí un artículo que se llamaba El premeditado odio a la Fuerza Armada, y ahí está justo esa identificación. Cómo el mismo gen de la guerrilla comunista de los 60 es ahora el gen que es gobierno. Cómo ese gen que es gobierno y oposición penetró la Fuerza Armada y penetró a la sociedad. Convencieron a la sociedad que el policía de la nación venía a hacerte daño, y no que el policía de la nación podía darte la salida final para poder extraer la tiranía. La Fuerza Armada, al encontrarse que era permeable a la corrupción, a la destrucción, porque no encontraba un eco social que le dijera ayúdame, sino militar, basura, milico. La gente no entendía que hasta esa palabra, lo de milico, es una cosa que te trajeron del sur para poder terminar de destruir la Fuerza Armada. Es muy triste, ¿ves? Entonces, la Fuerza Armada se dejó corromper, se pervirtió. Pero la Fuerza Armada es exactamente como el resto del país. Igual que hay un grandísimo sector del país increíblemente podrido, totalmente tomado, que está presto a seguirse vendiendo de la manera descarada, y hay un sector del país que cree en la mentira del refugio de la institucionalidad electoral, igualito los otros de la Fuerza Armada creen en la mentira de la institucionalidad militar frente a una tiranía. También hay un sector pequeño que entiende la realidad y que debe asumir su responsabilidad, entendiendo su norte de manera clara y lograr la conexión
con aquella vanguardia a la cual te refería y frente a esa masa crítica disponerse a recuperar la nación. Pero tú no crees, fíjate ya, para ir finalizando, Noel, que la gran falla que ha habido en Venezuela, tanto en la educación civil como en la educación militar, en la formación del ciudadano, ha sido la educación. Porque un individuo bien formado, yo creo que no hubiese caído en esos cantos de sirena, no solo de la tiranía, sino también de los gobiernos del pasado, que utilizaron al pueblo, lo engañaron también. ¿Tú no crees que la gran falla está en la formación? Sin duda, pero eso tampoco es novedad y eso tampoco excluye a las sociedades que están realmente formadas o educadas. La sociedad más culta que existía en los años 30 era la alemana y permitió la entrada del proceso revolucionario de Hitler. Entonces, eso no es tanto la base. Por supuesto que nosotros tenemos un gran proceso de destrucción de nuestro sistema educativo, pero es tan grande y nuestros profesionales venezolanos son también aceptados en el mundo. Entonces hay que entender que la falla no es lo que estamos dando como herramienta de educación, lo que estamos dando como herramienta de universalidad, de valores, de principios, de entendimiento de lo que es un Estado, de lo que es una nación, de hacer que el venezolano se enamore de su tierra. Es allí donde de verdad fallamos. Es allí donde dejamos que penetrara una cosa tan criminal como el socialismo. Cuando le decimos al país que todos los países que están en la Internacional Socialista son muy buenos, qué cosa tan maravillosa, y con eso se formó el concepto de la pseudodemocracia, por supuesto que estamos destruyendo a Venezuela. Entonces, nosotros dimos en muchos sectores muy buena educación profesional y técnica, pero no le dimos al país, a nuestra sociedad, aquello que es fundamental, valores y principios de identificación patria, valores y principios de identificación como individuo, valores y principios de identificación como familia, valores y principios como sociedad que construye nación. Noel, para finalizar, ¿qué mensaje le darías tú a todos los plomovidentes que ven este programa aquí y que lo comparten? ¿Qué le dirías tú al pueblo en la situación actual que estamos viviendo, donde está convulsionado todo? Uno dice que hay que votar, otro dice que no, otros quieren irse del país, otros quieren regresar. ¿Qué le planteas tú a los venezolanos? Entender nuestra realidad, entender cuánto vale Venezuela, entender que Venezuela no solo es recuperable, sino que es increíblemente maravillosa. Dejar de oír a los que tiran a Venezuela perdida, dejar de oír el pensamiento marginal, entender que las cosas se pueden hacer. Si algún país que está viviendo un desastre gigantesco puede recuperarse, es Venezuela. Entender que no tienes que vivir completamente sumido en la porquería. Entender un ejemplo maravilloso como es Singapur, que eso era un pantanal y un lupanar que no tenía ningún tipo de sentido. No era ni país, ni país. Y vino un personaje como Lee Kuan Yew y instaló su dictadura. Y Singapur es Singapur. Si encontramos que las sociedades son absolutamente rescatables, como el fenómeno de la reunión de Alemania, como una Alemania productiva tuvo que sacar del fango una Alemania anulada por el socialismo, y Alemania se construyó en Alemania. Todos esos son ejemplos que nos pueden dar el entendimiento de lo que hay que hacer con Venezuela para recuperarla. Es decir, si hay algún mensaje que importa y decirle al país constantemente es que Venezuela lo vale y que viva Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Noel. Te llamaremos en una nueva oportunidad para que estés acá en Plomo Parejo. Y te deseo también mucho éxito en tu canal, en Venezuela Vetada. Y aprovecho e invito a todos los plomovidentes que visiten ese canal también. Muchísimas gracias, Noel. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.